Hola, buenas noches. Ya estamos varios que han ingresado a la sesión. Vamos a dar inicio para que no nos quedemos hasta muy tarde. ¿Cómo están? ¿Me pueden apoyar con el retorno? ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí, perfectamente se escucha. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros en Sucre con un poquito de frío. Tuvimos un fin de semana bastante caluroso, pero creo que alrededor graniza o también ni cae la nevada. Pero estamos con un frío intenso en la ciudad de Sucre que nos está obligando a estar abrigaditos. Bueno, el día de hoy tenemos nosotros que hablar de las citas y las referenciaciones. Habíamos abordado ya en anterior oportunidad las referencias APA, esto con la finalidad de poder ir ya ejercitando también la referenciación, las citas en los trabajos que se venían. Bueno, porque los trabajos que se venían hacen referencia a los diálogos con autores y con bibliografía. Pero en sí ahora es cuando bueno, correspondía y que teníamos que trabajarlos. Antes de iniciar, entiendo que hay muchas personas que han tenido dificultades en subir sus trabajos hasta el día de ayer. Sin embargo, hemos hecho las representaciones correspondientes a la universidad mediante el coordinador, bueno, de programas y también la coordinadora de área. Se les ha facilitado las capturas, todo lo que han hecho, pero al parecer mm, bueno, han remarcado ellos que se tiene que hacer una solicitud específica mediante el grupo que tenemos y para que esto pueda llegar hacia el coordinador, que es Gustavo Cueto. No sé si en el grupo que estamos en este momento en la sesión tuviéramos alguna dificultad de ese nivel, puesto que es recomendable que vayan cumpliendo con todas las actividades, que es lo que más les puede significar dificultades para poder entrar a una segunda instancia, que no es lo más recomendable. ¿Hay alguien del grupo que esté con alguna dificultad? Que nos lo diga ahora para ver cómo podríamos apoyar. Sí, licenciado, yo pude subir una actividad y me faltan las otras dos Giovanna, ¿tú y tuviste no sé, problemas? ¿Tú sí, también no me, estás por Santa Cruz? Creo que estaban con una lluvia intensa el día no, de ayer. estoy en, Creo que hay problemas de conexión, se escucha entrecortado. y sigue viento y todo eso, estaba por llover ya. Y dicen, aquí está mala señal, pues por las lluvias, dicen. Ya te entiendo, Giovanna. Sería bueno de que puedan hacer una notita dirigida a Gustavo Cueto, yo le paso inmediatamente, porque ellos están esperando eso. Hay unos pasos que había compartido en el grupo de WhatsApp, que ahí dice, ¿no? Una nota directamente al coordinador mediante el docente y se puede habilitar, ya justificando todo esto que ha sucedido. Hay unas 3 o 4 personas que se comunicaron anoche con mi persona y estaban con esa situación. Pero al parecer quieren que se siga el ¿Hasta cuándo le procedimiento. podemos? Lo antes posible, Giovanna, lo antes posible. Hazme llegar la nota, así escrita, la pones en Word, la transformas en PDF con tu nombre, tu carnet de identidad y tu número de celular y para que llegue al coordinador. Recuerden la normativa que se tiene con los módulos, es que hasta la Está segunda bien. semana es el que, segunda y tercera semana está todavía en competencia del coordinador, estamos entrando a la tercera semana. Pasa esta tercera semana, ya es el coordinador académico de la universidad, el licenciado Enrique, que se encarga de esa situación. Entonces, estamos todavía en posibilidad de una instancia de mayor flexibilidad. Hazme llegar lo antes posible, Giovanna. Igual lo mismo para el resto de los diplomantes que hayan tenido alguna dificultad. Hacen llegar la información y sobre eso transmitimos a Gustavo. Y con Gustavo ya podríamos tener una respuesta.
Entonces estaremos en espera de su llamada. Muy bien, muchas gracias, licenciado. De nada. A ver, vamos compartiendo nosotros esta información que tenemos para el día de hoy. Me confirman, por favor, ya la pantalla. Ya nos hemos ido con la placa de la Universidad Pedagógica para iniciar nuestra actividad del día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos con la pantalla? Ingrid, Fátima, Giovanna, Dice, no se ve. ¿se ve? No se ve la pantalla. Ahora, Se ve en blanco. Ya, Ahora sí se ve, dice. Ya. muy bien. Muchas gracias. Citas bibliográficas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las citas bibliográficas. Eh, hay diferencias entre las citas y las referencias bibliográficas, las que vamos a abordar el día de hoy. Si bien hay varias que nos contempla la literatura, varias que nos considera la bibliografía que tenemos con la universidad, pero también estamos para centrarnos nosotros en una normativa que es la de la APA. Y es esa en la que vamos a profundizar hoy día, pero también vamos a conocer el resto, para que ya sepamos y por qué el APA. ¿Por qué no el Vancouver, Chicago? ¿Por qué no trabajamos con el IEE, por ejemplo? O el sistema latino, que también puede ser. Y ahora nos vamos a dar cuenta del por qué tenemos esa diferencia. Entonces, estas citas bibliográficas, primero, es que las fuentes utilizadas nos permiten, ¿qué cosa? Ir conformando nuestra investigación. Pero, ¿a qué nos trae a nosotros esto? La cita bibliográfica es que nos sirve a nosotros para ir estudiando y referenciando bibliográficamente qué es lo que ya se ha escrito del tema, qué otros autores ya han hablado sobre nuestro tema. Entendamos que en el ámbito de las ciencias sociales, no es que todo está acabado, todo es dinámico, es un dinámico, es una dialéctica, es un movimiento constante. Y si partimos desde ahí, todo lo que es un concepto que se haya trabajado en la década de los 90 ya ha cambiado, se ha modificado, se ha complementado con otras ciencias y es eso lo que nosotros tenemos que buscar con estas citas bibliográficas. ¿Quiénes son los últimos autores que han hablado sobre nuestro tema? ¿Qué es lo que se menciona? ¿A qué hacen referencia? Ya no será lo mismo decir proceso de enseñanza-aprendizaje y hablamos en educación superior de un proceso docente educativo. ¿Quién nos trajo a colación, por ejemplo, ese tipo de conceptos? En qué contexto ha escrito esta afirmación? Es la teorización del trabajo que vamos desarrollando. Entonces, esta parte de las citas hace referencia a qué es lo que ya han dicho de nuestra temática de investigación y cuáles son sus propias connotaciones además. Se parte, en el caso de la universidad, en el caso nuestro, se parte de la actividad, se parte de la práctica. Como hemos trabajado ahora, hemos identificado problemas, hemos realizado nuestra práctica de intervención, hemos hecho hallazgos con nuestras actividades, nuestros registros, nuestros diccionarios, nuestras guías. Con todo lo que nosotros hemos ido trabajando, tenemos un registro de hallazgos encontrados en la práctica. En el caso que nosotros manejamos este nivel. Posteriormente ya tenemos que ver quiénes hablan sobre nuestro nivel y empezamos lo que se denomina el diálogo de autores. El diálogo de autores es quienes hablan sobre nuestro tema, pero también hacer referencia no solamente a aquellos que están de acuerdo con la postura o posición que nosotros estamos planteando, sino también a aquellos que no están de acuerdo. Ese es el diálogo. Identificar los aspectos positivos, complementarios, pero también los contradictorios. No vamos a tener posiblemente una contradicción total, pero sí vamos a tener alguna
algún aporte adicional o algo menos que está diciendo cierto autor. Y eso lo tenemos que traer nosotros a consideración y en diálogo. Para realizar este diálogo es que tenemos nosotros esas normativas. En una época de la sociedad del conocimiento, se puede decir que las fuentes de información para hacer este diálogo de autores han tenido un crecimiento exponencial. Y eso no es porque ahora recién están escribiendo las personas o las personas están recién dando a conocer sus pensamientos. No, no es eso, sino es que los medios de comunicación, el internet, programas y otros han hecho accesible esta información, tanto para consultarla como para difundirla. Si antes era bastante complejo el poder acceder a alguna revista científica o que tú vayas a poner algo de tus ideas en una revista científica, ahora es ya mucho más accesible. Hay revistas científicas por internet, puedes trabajar todo un libro que quieras trabajar con algunos editoriales que te van a acompañar y te van a hacer todo el proceso de limpiado de documento, que se lo denomina de esa manera, y también te van a hablar sobre la contemporaneidad que tú estás tocando. El acompañamiento ya es mucho más accesible. Y es por eso que la información ha crecido tanto en esta sociedad del conocimiento que el acceder a la información, el acceder a una información no solamente escrita con libros como se las tenía antes, ya se la tiene en el Internet. Esta información hace entonces que nosotros ya no entremos solamente al acceso de la información, entramos a la selección de la información. Y esta selección de la información la podemos encontrar en diferentes repositorios, están en diferentes buscadores, pero no es bueno entrar a cualquiera, sino como en la anterior actividad teníamos la sugerencia, el Google Académico, el Cielo, son otros que sí te ayudan a tener una información fidedigna. Ingresas a, a estos repositorios y puedes encontrar que esta información está organizada tanto por tiempo, por área, por autor. Entonces tienes tú esa característica hasta por el lugar quienes han escrito en Bolivia, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa. Hagan la prueba ustedes, por ejemplo, cuando entren al Google Académico y busquen, por ejemplo, de los últimos 5 años, del 2018, 19 hasta el 22, y puedan ustedes entrar al buscador y decirle que te entregue toda la información, pero en español. Te vas a tener como 3 o 4 resultados, tal vez hasta 10 resultados, con algo bien específico. Pero si tú buscas en inglés, vas a darte cuenta que la información se duplica. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma académico, científico y a nivel mundial de publicación. Si quieres tener una información última, moderna, contemporánea, lo vas a poder encontrar en el inglés. Tenemos nuestras propias restricciones, no hay mucho dominio de la lengua, tampoco hay mucho dominio de la lengua y más aún técnica, el lenguaje técnico, el inglés tiene muchas características al igual que el español y esa puede convertirse en alguna barrera. Pero sin embargo, ahí está el dato que si queremos saber algo de contemporaneidad en inglés. Ya el cambio de idioma de inglés hacia el español llega a durar entre unos 3 a 5 años igual. Si tienes alguna información de última, de boga, podríamos mencionar ese nivel, esa que está en inglés va a tener recién su traducción en los siguientes años, de 3 a 5 años. Y eso va a hacer que ya estemos nosotros con ese rezago, con ese retraso en la información. Pero aún así podemos encontrar en en esta información de inglés también autores. Hay una buena técnica a la cual podemos utilizar para indagar sobre información, es ingresar eh, a estos libros, que están en inglés, pero nos vamos a la bibliografía. Y se van a dar cuenta que en la bibliografía hay cierta tendencia de seguidores.
por ejemplo, de Sousa, brasilero, que trabaja muy bien sobre economía y sociedad, la economía social, también trabaja con cultura. Es uno de los autores latinoamericanos con mucho seguimiento, con mucha lucidez y claridad también, eh, y nos puede dar cierta información muy importante, muy interesante. Esas tendencias podemos saber quiénes están siguiendo a estos autores, quiénes están siguiendo una postura de Edgar Morin, por ejemplo, en la complejidad, quiénes están siguiendo Hugo Semelman, un chileno, que está también hablando mucho sobre temas educativos apegados a la sociedad, pero también el considerar diferentes variables sobre cómo poder ir abordando la biopraxis. La biopraxis también tiene muy buena cabida con Restrepo en Colombia. Entonces, miren, ese tipo de autores nos ayuda a nosotros a conseguir tendencias y no siempre tenemos que leer demasiado, conocer el inglés a cabalidad, sino saber por dónde buscar. Y una de estas maneras es irse así a las bibliografías. Encontrar estos libros que pueden ser los últimos, ir a las bibliografías y ahí encuentras las primeras tendencias de quienes están hablando sobre el tema. Entras a esos libros también de esas personas, de esos autores, y vas a poder ingresar de nuevo a su bibliografía. Y así puedes hacer una indagación de pura bibliografía y saber cuáles las últimas que están teniendo mayor aceptabilidad en el ámbito educativo en el cual nosotros estamos trabajando. Hasta acá, no sé si estoy teniendo retorno, estamos bien con el video y con el audio. Tal vez alguien tiene alguna dificultad sobre esto. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, buenas noches, se lo ha escuchado perfectamente. Qué bueno, Bella. Muchas gracias. Entonces, esa explicación por ahí para que les sirva a ustedes de orientación al momento de poder trabajar la información sobre el tema que están trabajando. A ver, vamos más adelante. Por ejemplo, ¿qué es para nosotros citar? Significa retomar o repetir palabras ajenas. Menciona APA, por ejemplo, el sistema APA. Pero hay una diferencia entre las citas y las referencias. ¿Quién me puede decir, quién quisiera participar sobre este punto, una diferencia entre las citas y las referencias? ¿Alguien se anima? Roberto, Helen, Félix. Ah, Félix, estás con nosotros. Eres como el estudiante nuevo. Buenas noches, ¿Cómo estás, Félix? Buenas noches. un gusto saludarle y buenas noches a todos los compañeros que son diplomantes de este programa. Bueno, tal vez en cuanto a las citas y referencia, hay una diferencia. Las citas son de bibliografías que puedes sacar. Las referencias podrías tal vez tomarlo, sacarle algunas referencias de algún autor. Bueno, muy particularmente de algún personaje que te puede comentar sobre el tema, ¿no? O eso veo que es la referencia. Perfecto, Félix. Muy bien que estés con nosotros. Me alegra que ya te estés articulando y en esta semana sabemos que las responsabilidades laborales y otras son bastante complicadas en esta última etapa, pero no es el momento de echar la toalla, sino que hay que continuar, hay que darle más ganas y continuar este proceso. Qué bueno que estés con nosotros, Félix. Miren, Muchas entonces, gracias. Sí, solo argumentando alguna cosita, sí, dice dime. la tarea que, que estaba, bueno, de la unidad uno que he podido subir, pero dice con algún retraso, ¿no? Tantas horas. No, seguro que sí. Y creo que sí, bueno, no era tanto, pero para molestarlo al coordinador, ¿no? Entonces no le dije nada porque subí nomás. También. No, no te preocupes, ya conocemos tu situación. Mm, Si ya estás con los permisos adecuados, ese Muchas ya es un gracias. tema, ese ya es un tema interno que lo vamos a trabajar.
Pero como les decía, Muchas que ya que gracias. está en plataforma, actividad que le evaluamos. Entonces, las citas y las referencias tienen diferencia. No es lo mismo. A ver, veamos, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Las citas. Nos dice que es tomar palabras de otros autores en un párrafo respetando su autoría, según el método exigido o de preferencia. Consideramos aquí el método exigido, ¿por qué? Porque las casas superiores de estudio te dicen, usted está estudiando en el ámbito social y nosotros estamos trabajando con el método APA y tiene que apegarse al método APA. Usted es profesional del ámbito de salud. En el ámbito de salud te dirá una casa superior de estudios, señor, nosotros nos regimos en el ámbito de salud con el método Vancouver. Y el método Vancouver es el que usted tiene que aplicar para poder realizar su investigación y para que nos pueda enviar su investigación. Por eso es que se menciona acá que es un método exigido o de preferencia cuando estás realizando una publicación propia. Si está realizando usted una publicación propia y es del ámbito tecnológico, por ejemplo, ni el APA ni el Vancouver no le van a servir, va a tener que irse un poquito a la investigación, al método tecnológico, que es la IEE, por ejemplo, que te ayuda mucho más sobre ese ámbito y tiene más acogida por esos profesionales que están en ese lugar. Entonces, la cita es lo que nosotros hacemos en referencia. Hemos hablado la anterior vez, las citas largas, las citas cortas, el trabajar con paréntesis, el método parentético, si es que esto está trabajándolo, si son arriba de 40 palabras, cómo trabajar sin comillas, si son menos de 40 palabras, trabajarlo con comillas. Entonces, esa es la cita, lo que nosotros extraemos de otro libro, pero en un párrafo pequeño, corto, con su propia característica. Entonces, esa es una cita bibliográfica. Pero a la diferencia que es una referencia. A ver, leamos por acá. Dice, información completa del libro, artículo o documento citado. Esta se encuentra al final de la investigación. Se diferencia de la bibliografía. Ah, mire, todos estamos pensando ya era la bibliografía. No es la bibliografía. Se diferencia porque esas citas, los documentos específicos que se consultaron y se citaron. La referencia APA considera las referencias, que es al último, como lo ponemos como bibliografía, pero en el sistema APA tienes que colocar ahí todo lo que tú has puesto acá en las citas. El sistema APA te dice, colocas lo que has citado. No me pongas otros libros ni otros autores que no los has citado. Pero sin embargo, en otros sistemas, en la referencia bibliográfica, ¿cómo la consideran? En la bibliografía. Proporciona información adicional para profundizar el tema. Hagamos una comparación. Hace un momento yo les hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje y proceso docente-educativo. No lo he referenciado, por ejemplo, yo en alguna situación, pero sí puedo decir, si quiere profundizarle a lo Álvarez de Sayas. Álvarez de Sayas te va a dar esa diferencia de estos dos procesos. Está entrando un ámbito de bibliografía, no en el sistema APA, porque no lo he citado, pero sí lo conozco. Y si alguien quiere trabajar sobre eso, entonces se encontrará en la bibliografía de dónde está viniendo el pensamiento de este autor. Ah, tiene algo de Álvarez de Sayas. Si queremos trabajar sobre las dimensiones, por ejemplo, y de dónde empiezan las dimensiones del ser, hacer, desde lo que nosotros conocíamos, desde lo conceptual, desde lo contextual, las habilidades, las destrezas que luego vienen con las competencias. Entonces entraremos a la educación en sí es un tesoro y podemos trabajar muy bien ahí con Jacques Delors, por ejemplo. Ahí ya no se hablan sobre estas dimensiones que posteriormente se transforman en competencias con Sergio Tobón, pero hacemos esa diferencia. La bibliografía, por ejemplo, si hablo del sistema basado en competencias, podré citarlo a Sergio Tobón. Pero si es que queremos tener, si quieres referenciar que es de dónde saca esas ideas Sergio Tobón, ya podrás colocar más abajito la complejidad. Edgar Morin.
Es alguien que trabaja también ya, pero es con quien se basa Sergio Tobón. No sé si me dejo entender este nivel. ¿Qué dices? ¿Está con nosotros Bella, Fátima? ¿Entendemos esta etapa? ¿O Helen? Sí, sí, Licen, está entendido, ¿no? Que la cita se toman palabras de otros autores en un párrafo, respetando su autoría, ¿no? Así Y es. la referencia, ya viene la información completa del libro, ¿no? Del artículo, documento. En el sistema APA es lo que tú Sí, has citado, lo pones en la bibliografía o en la referencia. Y la bibliografía puede ser lo que has citado, pero algo adicional que tú quieras también dar a conocer a tus lectores. ¿De dónde viene tu pensamiento? ¿Cuáles son tus fuentes? Esa es la diferencia entonces entre cita, referencia, bibliografía. Muchas gracias entonces. Bello. Continuamos, continuamos, ¿no? Una consultita y dice, Dime, Félix. cuando es referencia, al principio le puedo poner algún apellido, nombre, apellido, o al final le puedo poner lo que he comentado, o no En se la pone nada, disculpe. no, en la referencia es toda la información final del libro como tal. Vamos a ver ahorita las citas. Por ejemplo, les decía hace un momento, cuando es una cita corta, colocas ahí el nombre, puedes colocar en el sistema parentético el año, haces la referenciación, sistema corta con comillas y después colocas la página. Ese es en el sistema APA, séptima edición. Pero cuando ya haces su referencia de esta persona, de ese sistema, en la referencia va a la parte final de la bibliografía. Ahí ya colocarás el apellido, coma, el, la mayúscula de su nombre, el año, el título del libro. Después del título del libro va a estar recién el país, edición, todo. Pero eso lo vamos a trabajar ahorita. Estamos todavía adelantando ahí información, Félix. Estamos entrando ahí. Gracias. Pero lo vamos a revisar con calma. A ver, entonces, estas son las normativas y los estilos de los cuales nos habla la universidad para poder tener un conocimiento. ¿Por qué les digo un conocimiento? Porque no lo vamos a aplicar todos. Donde nos vamos a centrar nosotros es acá en la normativa APA. Sin embargo, tenemos nosotros también el de la Asociación de Lenguas Modernas, por sus siglas en inglés, el MLA, el estilo Chicago también. También tenemos el IEE, que les decía que es más temas técnicos, tecnológicos, ingeniería, electrónica. El estilo Vancouver, que es canadiense, que está más apegado al ámbito de la medicina. El sistema latino, que se utiliza más en el ámbito de las humanísticas a nivel regional. Y los manejadores de referencias bibliográficas, que los que tenemos nosotros en los ordenadores, en las computadoras. Entonces, esto hace referencia, miren, son todo un tipo de sistemas, pero no todos están habilitados para todo tipo de trabajo, de área. Cada uno tiene su propio énfasis y tienen estos énfasis. A ver, vamos viéndolos más acá. Por ejemplo, aquí hacemos una diferenciación entre el APA, el IEE y el estilo Vancouver. ¿Qué nos dice acá? Las normas APA utilizado en psicología, educación y ciencias sociales, por ejemplo. Este otro sistema del IEE tiene una utilización en la ingeniería, electrónica, por ejemplo. El Vancouver es más utilizado en la biomedicina, pero en el ámbito médico. Aquí están las relaciones de 3 a 5 autores. La primera vez que se cita, se indican los apellidos de todos, por ejemplo. Posteriormente se cita solo el primero, lo que estaba tal vez un poquito adelantando, estaba hablando también Félix. Y se agrega et al segundo de punto. 6 o más autores se citan el apellido del primero seguido desde la primera cita.
¿Qué pasa en este otro sistema? Cuando son dos autores, sus nombres van separados por I. 3 a 5 autores van los nombres separados por comas. Y el último con I. Coma, 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 I, el adicional. 6 o más autores van el nombre del primero, seguido de la abreviatura et al. Quiere decir que hay más 6 autores. En el caso Vancouver, si el texto tiene más de 2 autores, se cita al primero de ellos, seguido de la abreviación et al. Y su número de referencia. Miren, este es más restringido, este tiene otro sistema, y este también casi entre similar entre estos dos. Entonces, todas esas características que se tienen en cada uno de ellos, aquí hay también los tamaños de papel que utilizas en carta, el espaciado 2.0, el título acá, por ejemplo, en este otro sistema de tener una fuente de tamaño 24 puntos, nombres, tamaños. Cada uno tiene su propio sistema, tiene sus propias características de cómo poder darle formato a la página para que puedan tener su característica como tal. En el caso del Vancouver, por ejemplo, utiliza específicamente el tipo de letra Times New Roman, el Verdana o Arial, pero todos estos en tamaño de 12 puntos. Hay otros que tienen otras características. En el caso de la norma APA, por ejemplo, hagas el Times New Roman, pero con 12 puntos también. Tiene esa característica. Este otro detalle, ya para que ustedes lo vayan teniendo en conocimiento, igual se les va a pasar esta información. Acá no nos vamos a detener mucho. Les decía, el APA relacionado a la psicología, educación, sociales y biología. El Harvard a la economía, biología. Chicago, humanidades, historia. Y Vancouver a la medicina. A ver, vamos viendo con más detalle cada uno de ellos. El estilo APA, cuyo origen es de 1929, que es cuando se publicaron 7 páginas en el que mencionan conceptos alrededor de estándares de procedimientos. Este ha sido creado a pesar de pasar de todos los años, va teniendo renovaciones, va cambiando, esta es una 7ª versión, pero también estas versiones casi no acompañan en algún momento a los programas de referenciación, como el caso de los Windows. Han tenido debido ver ustedes que si es que ves el despliegas en las referencias de tu equipo, no todos ahorita están con la 7ª versión. La mayoría sigue teniendo todavía la 6ª versión. Entonces, esas compatibilidades todavía no han estado a la par. Y cuando se vayan teniendo otro tipo de computadoras, bueno, más modernas, van a ver que sí, estas sí van asumiendo, las van considerando. El MLA, que significa Asociación de Lenguas Modernas, es un antiguo método, ya miren, desde 1883 empieza con inglés, ofrece a sus miembros oportunidad de compartir investigaciones, experiencias, enseñanzas académicas. El MLA tiene muy buena aceptación, pero como les decía, en el ámbito del inglés más que todo, miran con más de 25,000 miembros. Eso quiere decir quiénes son los que apoyan ese tipo de referenciación y quiénes trabajan con este tipo de referenciación. Tenemos también el Chicago, con más de 120 años de historia. Comienza en Chicago en 1891, donde se empiezan a ver las primeras normativas de lo que era una normativa bastante pequeña, y hasta 1906 se va cambiando sus estilos y se centra prácticamente en lo siguiente. Se centra en la historia, arte, filosofía y en otras áreas humanidades, en las ciencias sociales y ciencias naturales también. Este sistema Chicago es aceptado a ese nivel. El IEE, que es un estilo de referencia internacional y de desarrollo por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces viene de ahí su nombre.
Este estilo de citas se usan más en ciencias técnicas, en revistas académicas especializadas en electrónica, ingeniería e informática. Miren, entonces por eso tienen ellos más cabida a ese nivel. En este estilo, toda entrada bibliográfica debe aparecer numerada. Esta es su característica, según su orden de apariencia. Al final del texto, en una sección titulada Referencias, cada entrada tiene un único número, incluso si aparece citada varias veces en el texto. Las referencias siempre van en el cuerpo del texto, nunca en notas a pie de página. Entonces, lo que nosotros conocemos como subíndice y la que le pinchas ahí y te manda abajo a la pie de página, este sistema no lo admite. Lo admite dentro del mismo documento. El Vancouver. El Vancouver es un sistema de citas numéricas empleadas en el área de salud, ciencias biomédicas y científicas. La norma Vancouver es uno de los más nuevos entre las normas de citas y ha sido creado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ICMJE, en Vancouver, Canadá, en 1978. Ha tenido una última actualización en diciembre del 2018. Es un sistema canadiense. El sistema tradicional o latino, humanístico, también conocido como sistema cita-nota, es el criterio de edición y referencia bibliográfica de más honda tradición en el ámbito de las humanidades. Y también está muy pegado a una normativa internacional de calidad que es el ISO 690 y tiene esa característica, esa cualidad. Esta se va cambiando, va moviendo también, pero en base a la experiencia de quienes lo van publicando. Y por último, tenemos nosotros los manejadores de referencias bibliográficas que les decía hace un momento. Estas herramientas son utilizadas en las computadoras, en los ordenadores, y siguen ciertos programas, como en el caso del Microsoft Word, Apple Page, por ejemplo, también tiene su propio método de programación, el sistema Apple. LibreOffice, Write, LaTeX, por ejemplo, dependiendo de los ordenadores, de dónde provienen y también de sus proveedores, siguiendo el formato de estilo bibliográfico que el usuario escoja. ¿A qué se refiere con que el usuario escoja acá? Por ejemplo, si ponemos acá en las referencias del Word, van a ver que cuando ingresan ustedes acá a referencia, se les va a desplegar todo este sistema, pero entran a estilos. Y en estilos pueden desplegar acá y miren, te entra por ejemplo el APA, Chicago, GB7714, GOATS. Entonces el Harvard, el IEE está aquí, el ISO 690 es el latino que estábamos hablando hace un momento. El MLA también está acá. Miren. Entonces están todos los que el ordenador y el que tú tengas te pueden dar. Si tú tienes una Mac, entonces con una Mac, con una Apple, te va a poder desplegar otro tipo también de referenciaciones. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Esta partecita de la teoría es así. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo? Tenemos esta parte inicial introductoria. ¿Qué dicen, señores? ¿Me están siguiendo o no? Sí, Lice, lo estamos siguiendo. Dicen, Yo recién entré. Perfecto. A los que han ingresado, recién, muy bien. No escucharlo nada casi. No puede escucharme. ¿Qué ha pasado? ¿Está mal su conexión? Me parece, Lice, porque cada momento se va reiniciando. Casi no le he escuchado nada, licenciado.
Ah, caramba. ¿Será que es mi señal? ¿Estamos todos con esa situación? ¿Me escuchan? Parece que es la de ella. Dice la La de la colega debe ser. Entonces es de la colega. ¿Tú me se escuchas muy escucha, bien? dice, se escucha, es de ella nomás, la señal de ella. Ah, bueno. Licenciado, buenas Entonces, noches. Por cuestiones de trabajo en el CEA nocturno no he ingresado desde inicios. Recién me sumé a la clase virtual, dicen. sí, es comprensible todo eso, Josué. No te preocupes. Justamente por eso hemos esperado un momento. Y lo que vamos a hacer en este momento es ahora recién ver a todos los que están conectados. Bueno, empezaremos entonces con vamos a llamar nuestra lista de quienes nos están acompañando en esta sesión. A ver, Juan Monzón, que lo he visto por ahí ya, está conectado. Presente, dice. Muy Ah, bien. dice. Tagua Roberto. Presente, dice. Muy bien. Olque Claudia. No está Colque Claudia. Gómez Félix. Presente, Licen. Ahora sí está con nosotros. Ortiz Fátima. Le he visto que está conectada. Está Fátima, sí. Cuidado, no se vayan a distraer, por favor. Mi teléfono se fue. Muy bien. Puma Gladys. No está Gladys. Ventura Alex. Kiara Raúl. Presente, Lice. Gil Luzmila. Presente, dicen. Ok, Rosemary. Presente, licenciado. Va a disculpar la tardanza. Lo bueno es que estás acá, Rosemary. Colque Luis Felipe. Gil Bella. Presente, licenciado. Gil Ingrid. Presente, licenciado. Muy bien. Juanca César. Guaita Nadir. Inocente Justiniano. Presente, Lice. ¿Y qué? Presente, Lice. Buenas noches, Nadir. Nadir, ¿no? Inocente Justiniano. López Percy. Mamani Gregoria. Presente, dicen. Muy bien. Quiroga Giovanna. Presente, Licen. Presente, Joana. Muy bien. Ispe Jessy. Presente, Lice. Tehuenca María. Choque Paredes Hilda. Najaya Winnie. Y Andrés Josué. Presente, Lice. Perfecto. Entonces, facilitamos esa información para el grupo para que vayan haciendo su seguimiento.
Y al concluir, vamos a hacer igual la llamada del grupo. Entonces, miren, esas son las características que se tiene de los sistemas, de cada uno de ellos. Pero ahora nosotros nos iremos a este con el que vamos a ir trabajando. Este es sobre las referencias centrales de los tipos de APA, los textuales, las cortas, las largas, cómo se trabaja el parafraseo, por ejemplo. Lo vamos a ver el día de hoy. A ver, vamos compartiendo acá pantalla. ¿Me siguen? Con las textuales. ¿Sí? Sí, sí, lice. Perfecto. Entonces, vamos a ir recordando esta para que ustedes ya vayan armando su trabajo, que son los manuales. Pero una recomendación. No abarquemos la totalidad que se tiene dentro de los manuales, sino vámonos a lo que más utilizamos, que son estas citas narrativas, las cortas, largas, parentéticas, 40 palabras, menos de 40 palabras. Por ejemplo, ahí las portadas de los documentos, cómo nosotros hacer la referenciación, la bibliografía, porque si no se va a volver todo una información bastante grande que la tenemos que colocar en un manual de referencias y de citas, que se va a hacer bastante complejo. Nos basaremos en las que son las más usuales. Entonces, les propongo que se basen en lo que hoy día vamos a facilitar nosotros. Estamos basándonos en el APA. Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros del APA el día de hoy, ustedes lo van a ir agarrando a colación y lo van a ir viendo. Y lo que hemos hablado nosotros en las citas cortas en el APA, cómo se desarrolla en el caso Vancouver, cómo se desarrolla en el caso Chicago, cómo se desarrolla también en el caso del IEE, por ejemplo, hasta ese nivel, sobre lo que estamos llevando. Porque caso que no lo hagamos así, vean ustedes cómo generar del mismo manual APA de la séptima edición algo mucho más corto, va a ser difícil hacerlo. Van a tener una tarea bastante complicada de cómo poder ir sintetizando todo esto. Entonces, la sintetizaremos a partir de lo que estamos presentando el día de hoy. ¿Listo? ¿Opiniones? ¿Qué dicen, señores? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dices, Juan? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Algo dice porque me perdí la otra clase porque tenía actividad en la comunidad el del sábado. No, no te preocupes. Hay una de las tareas que nos dice un manual de citas y referencias. A eso me hago referencia. Tú sabes que los sábados hablamos sobre las tareas y los días lunes profundizamos el contenido. Entonces, una de las tareas que se tiene para este fin de semana es un manual de poder trabajar las citas y las referencias. Pero entrando a un manual de todo esto que tenemos ahí de las citas y referencias es una información muy amplia. Por eso les digo, basémonos ahora en lo que estamos presentando el día de hoy. Van a tener el acceso del video, van a tener el acceso a las presentaciones centrales y en función a esta que vamos a ver nosotros el día de hoy con el APA, ya empiezan a ver ustedes con el resto de las otras citas. Ahora sí, ¿se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces nos vamos a centralizar, nos vamos a enfocar en esto. Hay dos maneras de poder cambiar y hay un punto medio en las citas, que es la cantidad. Esta cantidad tenemos que manejarla permanentemente para que no vayamos a caer en observaciones. Si, por ejemplo, tenemos nosotros unas citas de 40 palabras, hasta 40 palabras, menor a 40 palabras, que se denomina cita corta. Seguimos nosotros con una cita corta, que es una cita narrativa.
¿Qué nos dice esta cita corta? Que colocamos el apellido y los apellidos, el año entre paréntesis, por ejemplo, 2019, pero cuando es una cita corta, menos de 40, utilizamos comillas. Acá. Comillas de lo que estamos nosotros citando, de ese autor, de lo que nos dice a nosotros Kaplan. Lo que nos dice Kaplan, lo ponemos, si es menos de 40 palabras, bueno, entre comillas. Ya hemos colocado su apellido, entre paréntesis el año, pero también el sistema APA te dice tienes que colocar la página. Y aquí está la página y cierras todo eso con un punto. Esas son las características de un sistema corto, narrativo, bajo el sistema APA séptima versión, menos de 40 palabras. Entonces, ¿qué tenemos característica nuevamente? Apellidos, año entre paréntesis, comillas, cerramos comillas, paréntesis, página, solo la P, la página en la cual se está citando se cierra y se cierra todo con un punto. Miren, aquí estamos citando y estamos colocando dentro de nuestro párrafo, dentro de lo que nosotros entendemos y de lo que estamos hablando. Por eso se denomina diálogo con autores, porque en lo que tú estás escribiendo, citas a la persona qué es lo que dice, pero de dónde lo has sacado además, y continúas con tu narración. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros agarramos también esto, pero hablaremos sobre una cita parentética? El sistema parentético sobre estas mismas citas cortas de 40 palabras y menos, nos habla de encerrar ya toda la información entre paréntesis. Si el ejemplo anterior te decía Kaplan del 2019 en esta parte acá adelante, y abajo estaba separado, recuerdan, estaba entre paréntesis del 2019 y abajo estaba la página 111. Miren, recordamos acá, cómo estaba acá abajo y cómo arriba se ponía al inicio de la citación, está el apellido y está también la referencia del año, entre paréntesis. En el método parentético, que es igual menos de 40 palabras, primero ingresan las comillas. Entonces, pegas a tu idea con las comillas. Cierras comillas y pones entre paréntesis toda la información. Apellidos del autor, 2 autores hay acá. Año 2019, separación por comas, página, punto 111 y cerramos nosotros las comillas o los paréntesis. Este es el sistema parentético para citas menores de 40 palabras. Ambas están bien. Depende del autor cómo quiere trabajarla. Si en cita narrativa, donde está separado el apellido, el año, página, o en parentética. En parentética agarramos todo en uno y a la finalización de la cita. Apellido, año, página. Y cierras ahí, en parentética. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros ya estamos viendo citas más largas? Más de 40. Más de 40 palabras. ¿Qué nos dice acá la norma? Se escriben aparte del texto. Primera diferencia. No son como parte del texto. Si quieres citarles, punto, aparte y recién citas. Y además, ¿qué diferencia más hay acá? Que se utiliza una sangría de izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros y 5 comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. Si antes colocábamos dentro del párrafo citas cortas, menores a 40 palabras, en estas largas haces referencia acá. Por ejemplo, según Kaplan,
ISAPU 2019 a 2 puntos. Ya estás poniendo aquí el apellidos, el año. Pero ya haces un punto, 2 puntos, enter, aparte. Y lo primero que tienes que considerar es una sangría de 1.27. Miren la diferencia con el de una referenciación corta, es que no se utilizan ya comillas. Ya no hay comillas acá. Y terminamos con un punto la cita, abrimos paréntesis y colocamos la página. Página 111. Entonces, toda es esta la cita que se tiene acá. Y está fuera del texto. Está aparte y además se diferencia con una sangría. No lleva cursiva. Por si acaso, no lleva negrilla. No lleva tampoco comillas. En el caso de que hagamos referencia a más de una página, aquí tenemos una página 111, entonces coloca doble P. pp.23 guión la otra página en la cual estamos haciendo referencia. ¿Vamos bien hasta aquí, señores? ¿Estamos todavía ahí presentes? Sí, sí, Lice. A ver, Eso vamos es lo que- levantando la mano todos, vamos a tomar nota. Sí, listen. Levanten la manito, muy bien, Juan. Nadir también está atenta. A ver, seguiremos. Apagué mi cámara porque me vine a echar. Estoy un poco delicado. Muy bien, levante la manito nomás del sistema, no levanten la mano en la cama, no se preocupen. Queremos ver aquí que pongan la manito. Bella no levanta la mano, pero sí enciende su cámara. A ver, ¿quiénes más tenemos por ahí? Levanten la mano, si no nos vamos a tomar ya como ausencia. Muy bien, Ingrid también. Luzmila también está ahí con nosotros. Falta Raúl, Ingrid, Félix. Félix, ¿dónde estás? ¿Sí, Melissa? Sí, sí, levanta la manito ahí en una parte en la que dice reacción. Enseguida. Bien, reacción, ahí dice levante la mano. A ver. Como el resto de los compañeros. Ah, Raúl también ya ha contestado. Nos falta Ingrid. Bueno, ya estaba hace un momento, creo. Perfecto, muy bien. Entonces estamos con evidencia de que todos están por ahí todavía atendiendo. Muy bien, pueden bajar la manito. Continuaremos. Vámonos ahora entonces a las preguntas. Dígame dos diferencias centrales en la referenciación de una cita narrativa con una cita larga. Una narrativa corta de menos de 40 palabras con una larga arriba de 40 palabras. ¿Quién se anima? Listen. Josué. A ver, siguiendo, a pesar de que estoy trabajando, siguiendo la explicación que da, la gran diferencia es que existe la presencia de sangría y desaparecen las comillas. Muy bien, Josué. Muy bien. Perfecto. Buena participación. Nadir también quería hablar. ¿Te escuchamos, Nadir? ¿O te has quedado con la manita hacia arriba donde hace rato? Muy bien, Andrés. Esa es una de las diferencias. Y otra es que no forma parte del párrafo. Cuando tenemos una cita arriba de 40 palabras, no forma parte del párrafo y te obligas a colocar un punto, 2 puntos aparte. Y como has mencionado hace un momento, utilizas la sangría
La sangría de 1.27 o es de 1.50. ¿De cuánto es? 1.27, Lice. Perfecto, Andrés. Muy bien. Así es. Entonces, esas son las diferencias que se tienen entre una cita corta y una cita larga. Sigamos entonces con el sistema de las citas largas, pero con el método parentético. ¿Me confirman? Estamos ahorita con la cita parentética. ¿Sí? Sí, dice, se ve. Perfecto. Estamos compartiendo. Entonces, en la parentética, la diferencia que tenemos es que siempre, al igual que con las citas cortas, ya no colocamos los apellidos a un lado, el año a otro lado y luego la página. En la parentética están todas en uno. Seguimos también el mismo sistema, sacamos del párrafo, ponemos un enter, le ponemos una sangría 1.27, pero colocamos al final toda la información. Kaplan, Sapú, 2019, página 111. Esa es la diferencia con el sistema parentético. Entonces, miren que tenemos las citas narrativas cortas, citas narrativas largas, citas parentéticas cortas, citas parentéticas largas. Esta es la que más utilizamos. Esta es la que permanentemente vamos a ir nosotros trabajando en nuestro marco teórico, en este diálogo con autores. Este es el procedimiento permanente. Lo que ustedes tienen que hacer es ir señalando esta cantidad de palabras que tienen en la cita. Y si ven que es más de 40 palabras, entonces corte, enter, sangría y empieza. Es menos de 40 palabras, puede ser parte del texto. Le ponemos comillas, año, apellido, año, página. Y listo, y continúas. Entonces, ¿qué dicen? Es el que más utilizamos, ¿verdad? Es el de permanente uso. Este lo tenemos que manejar muy bien. Ahora tenemos nosotros la siguiente. Cita parentética. Igual que estábamos acá. Bueno, es lo mismo que estábamos viendo hace un momento. Ahora, hay otro sistema que es el parafraseo. El parafraseo se utiliza en las ideas de otro autor, pero con nuestras propias palabras, lo que implica una reelaboración de información que trasciende el uso de sinónimos. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Ejemplo. Estamos hablando nosotros acá de nuestra investigación y decimos, pero Kaplan y Sapú el 2019 plantean que, miren, estamos dando conectores de ideas nosotros para mencionar lo que ellos dicen. Pero ya no estamos colocando con toda su redacción técnica que puede utilizar el autor, sino que estamos poniendo nuestras propias palabras. Respetamos al autor, su apellido, su nombre, pero hacemos una interpretación con nuestras propias palabras. Y en el parafraseo viene a este nivel. Mencionas el autor al inicio de la cita, que es el apellido, y el año. Y pones toda la idea, que termina hasta acá, por ejemplo. Y siempre cierran con un punto. Las citas terminan con un punto. Ahora, un parafraseo parentético. ¿Cómo se desarrolla? Igual, continúas con tu descripción, también colocas con tus propias palabras, lo mismo, pero ya no colocas, a diferencia del anterior, acá por ejemplo el apellido y el año entre paréntesis, sino que todos en el sistema parentético siempre van entre paréntesis, apellido y año.
Pero en el parafraseo, miren, no se considera ya la página. No entra la página en el parafraseo. Entonces, veamos de nuevo. ¿Cuál la diferencia en las citas narrativas, cortas, largas y el parafraseo? Con el parafraseo es que ya no se colocan la página. En el parafraseo no se hace una diferenciación con un punto y aparte y tampoco se coloca la sangría. La diferencia con el parafraseo es que no haces una cita textual del libro, haces una cita interpretativa de lo que está diciendo ese autor con tus propias palabras, asemejando lo más próximo posible sin cambiar toda la idea. A ver, sigamos continuando por ahí. La forma básica para citar libros. Entonces, ya hemos hablado de los párrafos, hemos hablado de las citas cortas, largas, parentéticas, parafraseo. Son las más usuales con las que vamos a trabajar. Y ahora vámonos, ¿cómo vamos a trabajar nosotros una bibliografía o una referencia en el caso del sistema APA? Los libros son publicaciones extensas que cuentan con el respaldo de una casa editorial y que están integrados por capítulos. Cuando nosotros ya hacemos la referencia final en la parte de la bibliografía de nuestro documento, ¿qué hacemos? Primero utilizamos una sangría francesa. Esta sangría francesa es como mencionamos hace un momento, pero en la segunda línea, es la que sufre la sangría. Se le da espacio. Entonces colocamos la sangría francesa, apellidos, año, título del libro, aquí ya sí va en cursiva. Aquí se utilizan ya las cursivas. Sello editorial. Por último, al final la edición. Nota, si el libro tiene más de una edición, se debe indicar el número abreviado. Por ejemplo, segunda edición. En esta nueva edición de las normas APA, el lugar de publicación ciudad, país, ya no se incluye. Si el libro está en otro idioma, se debe traducir su título entre corchetes. Entonces colocan, si es en inglés, el título original en inglés, pero colocamos entre corchetes lo que significa ese título. Traducido al español. Entonces, lo que hablaba hace un momento también al principio, Félix, esto es para poder trabajar en las referencias finales, en la bibliografía, en los libros. Esta ya no es una cita, esta ya es una referencia. Esas son las dos diferencias. ¿Qué hora tenemos, señores? 20:53. Ya nos estamos yendo a la segunda sesión de 45 minutos. Esta vez no les he propuesto el descanso porque hemos tenido mucha gente que ha ido ingresando mucho después de que hemos iniciado. Libro de versión electrónica, aquel que sacamos del internet. Libro que se ha publicado directamente en medios digitales. Apellido, año, título en cursiva, editorial, si es que tiene, y el URL, acá. El URL es aquel que sacamos nosotros en la parte de arriba del internet, no en el buscador está más abajo. Más arriba, en la parte superior. Encontramos esa parte superior y copiamos eso. Ejemplo, Caputo A. y Pellegrini. Ediciones 2019 y está todo el título acá del libro, pero aquí está el URL. ¿Dónde corresponde? ¿De dónde viene? En esta nueva edición de las normativas APA,
Ya no es necesario explicitar la plataforma o dispositivo de publicación del libro electrónico. Ya no lo colocan. En la 6ª edición colocabas Google Académico, por ejemplo, y entraba ahí. Pero ahora en esta 7ª edición ya no se las pide. Artículos científicos. En los artículos científicos son publicaciones primarias que aparecen en revistas especializadas. Pueden aparecer en versión impresa, digital o ambas. La información para realizar la referencia de un artículo se suele encontrar en la primera página del artículo, en la parte superior o al pie de la página. Acá, nombre de la revista, por ejemplo, aquí. Se considera eso. Volumen, número, año, rango de páginas. Quiere decir que aquí está asumiendo ya más de una página. El sistema APA te dice que si es entre una página de inicio y la otra final, colocas PP, punto. Título del artículo y autor del artículo. Encuentras en esa secuencia todo lo que viene a ser un artículo científico. Y en la parte de abajo inicia el resumen, el abstract, también tienes ahí, te piden ya muchas revistas que no hagas, que el resumen no solamente sea en español, sino en inglés también. Terminas el resumen y tienen las palabras claves. Que el sistema APA te plantea de 3 a 5 palabras claves. Esas 5 palabras claves son las que hacen referencia a toda tu investigación, pero salen del problema de investigación. Lo sacas del problema. ¿Cuál es de qué es lo que tú estás hablando? Artículos en línea. Los artículos en línea se referencian también de esa manera: el apellido, la fecha del año, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, número, están las páginas y el URL. Ejemplo, Caicedo Tamayo y Rojas Ospina, T, abres paréntesis, 2014. Creencias, conocimientos y usos de las TICs de los profesores universitarios. Educación y educadores. 17, aquí dice, mira, volumen en cursiva. Este es el volumen, el 17 y el número. Y las páginas, 517 a la 533. Y viene el URL, igual que hace un momento. Para finalizar, tenemos cuando hacemos referencia de un periódico. En el periódico encuentras primero el nombre del periódico. Por ejemplo, acá. La fecha en la que se ha realizado. El título del artículo al cual tú quieres hacer referencia y análisis. Y el autor del artículo que viene en esta parte. Así, señores. ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué les pareció la información? Hola, hola, buenas noches. Creo que se han vuelto a dormir. Sí, Lice, se entiende. Muy Sí, bien. Lice. Bella, ¿se entiende? Sí, Licen. Estamos escuchándolo. Perfecto, muy bien, Bella. ¿Quién más? A ver, ¿se entiende? Juan, ¿dónde estás, Juan? Que siempre estabas con tu cámara encendida. Juan, ¿se entiende o no se entiende? Bueno, creo que ya lo perdimos a Juan. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar para hacer nuestro trabajo del manual? Tú que estuviste ahí atenta, Adeli.
Dime, Bella, ¿en qué vamos a basarnos? Nos vamos a basar, dicen, en lo que es el APA, ¿no? La cita y referencia bibliográfica que vamos a hacer, nos vamos a guiar en lo que es las normativas, ¿no? Y la cita del APA. Muy bien. Pero el APA es grande. El APA es Sí, enorme. claro, en todo esto que nos ha explicado, ¿no? De las citas cortas, las citas cortas de menos de 40 palabras, ¿no? Las citas largas, ¿no? Las citas narrativas, las citas parentética. Caramba, estabas poniendo atención. Muy bien, me parece muy bien. Luego hemos hablado sobre los libros, las referencias, libros electrónicos. La referencia, cuando sacamos de un periódico, ¿no? Del internet. Muy bien, perfecto. Lo tenemos y también hemos hablado de las revistas científicas. Bien, también, exactamente, dicen. De los artículos en línea. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, hasta ahí es donde vamos a abarcar y en función a esa información trabajan su manual. Hemos hablado ya el día sábado qué características tienen que tener los manuales, qué son los manuales, cómo se desarrollan los manuales. Aquellas personas que no han podido estar ahí, súbanse a plataforma. En plataforma ya está nuestro video y pueden tener ahí ya la referencia y orientación para cómo hacer su trabajo. Entonces, con esta información ya tienen todo completo. Tienen el video del día sábado en el cual hablamos de los dos trabajos principales. Dos, vuelvo a repetir, solamente hay que hacer los dos, el manual y el borrador de nuestro pad. Por ahí van a encontrar una de las orientaciones que dice informe, también dice no. Hemos publicado en WhatsApp que dice tachado así, no lo hagan esto. Son solamente dos. Con esos dos vamos a empezar a trabajar. Tienen entonces ya todo lo del día sábado, las explicaciones del trabajo para el día domingo. Todo el detalle se lo ha desarrollado ahí. Hoy día nos hemos centrado al contenido. En el contenido hemos visto las diferencias de las citas, las referencias, qué características tiene cada uno de los estilos, por qué es el APA y no, por ejemplo, el Vancouver. A ver, quisiera que alguien me diga por qué. Porque el Vancouver tiene referencia a medicina. El APA es más ámbito social. ¿Por qué no el IEEE, por ejemplo? Porque ese es un sistema para tecnología, electrónica. Es diferente. Por eso nos vamos nosotros con el sistema APA. Consultas, preguntas. Hasta acá hubiéramos concluido. Vamos a cerrar entonces nuestra clase del día de hoy, haciendo como siempre el llamado de nuestra lista. ¿Tienen la pantalla conmigo? ¿Sí? ¿Tenemos la misma? Se ve. Muy bien, gracias. Entonces, empezaremos para cerrar la actividad. Lo vamos a hacer rapidito. Juan Monzón. Tagua Roberto. Presente, Lice. Polque Claudia. Gómez Félix. Presente, Lice. Ortiz Fátima. Presente, Lice. Uma Gladys. Ventura Alex.
Kiara Raúl, Presente, Lice. Gil Luzmila, Presente. Presente, Lice. Choque Rosemary, Presente. Rosemary, ¿estás por ahí? Choque Rosemary. Folke Luis, Gil Bella, Presente, Licen. Gil Ingrid, Presente, Lice. Huanca César, Guaita Nadir, Inocente Justiniano, López Percy, Mamani Gregoria, Lice. Presente, Gregoria, Angie, presente. Gregoria, muy bien. Lice Quiroga Nadir Huayta, Giovanna, presente. Quiroga Giovanna, Ispe Jessy, Presente, Lice. creo que Nadir estaba hablando hace un momento. Lice. Cehuenca, Lice. Cehuenca María, Oque Hilda, Najaya Winnie, Andrés Josué. Lice, aquí estamos. Muy bien, Josué. A ver, ¿quiénes no han dado alcance a la llamada? Lice. Presente, Nadir Huayta. Tengo baja señal. La escuché intercortado. Muy bien, ya está. ¿Quién más no Juan ha dado Monzón, alcance? Juan, Lice. Estoy un Juan, poco, esta vez, delicado. está bien, Juan. ¿Alguien más que no haya dado alcance a la llamada? Rosemary, Giovanna, bueno, creo que se retira. Bueno, señores diplomantes, con eso entonces hemos dado conclusión a esta actividad y que tengan muy buena semana. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.